Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Listos para celebrar a Jesús? ¿Listos para alabar a nuestro amado? Qué rico estar en familia, la Iglesia Vida Eterna de las Asambleas de Dios en Cali, Colombia. Iniciamos con el hecho de que somos lumbreras. Somos la luz del mundo. Somos lumbreras en este mundo. ¿Cuánta luz se necesita en un estadio a la medianoche con todas las luces apagadas y solo una lumbrerita en medio de la cancha de fútbol? ¿Se podrá ver? ¡Claro que sí! Somos lumbreras para el mundo, somos lumbreras dentro de la familia de Dios, dentro de tu familia, somos lumbreras que alumbran con Cristo en nuestro entorno. Esta semana tuve una reunión con 2 personas de IBE en casa, donde celebramos y continuamos la celebración, dialogando, comentando, hablando. Y qué luminares, qué lumbrera, cómo alumbraron de Cristo mi corazón. Fue fantástico escuchar esos testimonios de ellos dos, alumbrando mi vida, alumbrando mi corazón. Tú eres una lumbrera, somos lumbreras en el mundo y también en la casa de Dios, en la familia de Dios. Yo quisiera invitarte a que escucharas esta prédica de un amigo y de un pastor que nos ha cuidado y que ha alumbrado también en nuestras vidas cuidándonos. Se llama David Woodworth. Él es el director de la región andina, de todos los misioneros en esos países. Y también a nosotros nos ha cuidado, ha venido, ha visitado, algunos de ustedes lo conocen. Vamos a recibir una palabra de él acerca de somos lumbreras en el mundo. Y también vamos a decirle al Señor en alabanza antes de escuchar esta palabra que dice, sin reservas te obedeceré, alumbraré en medio del entorno que me toque vivir, alumbraré porque tú me has escogido para ser la luz del mundo. Yo quiero pedirte que cantes con todo tu corazón, arranca de tu alma esta alabanza diciéndole, Señor, sin reservas, te obedeceré, no importa lo que venga, yo te obedeceré sin reservas. Yo quiero pedirte que tú ahora ores conmigo, prepara tu corazón para alabarlo a Él, para compartir con Él esta alabanza en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por esta palabra que viene a nosotros de parte tuya, que nos afirma, nos anima para tanto recibir la luz que viene de otros, como también nosotros ser luz para ellos. Señor, te ruego que tú nos ayudes a cantar con todo el corazón. Te rendimos todo, sin reservas. Te obedeceremos porque esas son las ganas que tiene nuestra alma, nuestro corazón. Queremos obedecerte en estos momentos, queremos alabarte en estos momentos de dificultad. Queremos decirte que a ti nada de esto te sorprende, sino que nos estás haciendo más y más brillante con la luz tuya resplandeciendo en nosotros, como luminares en este mundo. Padre, te doy gracias por David que nos viene a hablar tu palabra. Te doy gracias por estos músicos que preparan esta alabanza de sin reservas. Te obedeceré y te seguiré y te serviré, Señor Jesús. En el nombre tuyo te doy gracias. Amén. ¿Listo para ser lumbreras? Vamos a escuchar la palabra y vamos a alabarlo a Él en el nombre de Jesús. A tu
Un saludo a todos de la Iglesia Vida Eterna. Es un gozo y un privilegio para mí poder compartir con ustedes de la palabra del Señor. Gracias por esta linda invitación. Y aquí saludos desde nuestro estudio casero en Armenia, Quindío, en Colombia. Siguiendo el mismo sentir con el tema que el pastor Marcos compartió, hacer como luz y sal, déjenme ahora tomar un pasaje de Filipenses que se encuentra en el capítulo 2, del versículo 12 al 18, para hablar de que nosotros somos luminares en este mundo. Y antes de poder leer la palabra y meternos en el mensaje, déjeme dar un poquito de contexto en cuestión acerca de la carta de Filipenses y del capítulo 2, especialmente del pasaje que vamos a leer. Filipenses es una carta que el apóstol Pablo escribió cuando estaba en prisión en Roma. Lo menciona en el capítulo 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Aún Pablo, estando en prisión, él tenía encadenado a un soldado romano del pretorio con él en cada turno de 12 horas, por la mañana y por la noche. Pero luego esos soldados también servían en la casa de César. Y entonces mire lo que dice Pablo al final de Filipenses, el capítulo 4, versículo 22, dice: todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. O sea que aún Pablo en prisión, la palabra de Dios corría, se compartía. La palabra de Dios no estaba confinada, sino ha redundado en progreso. Y yo creo que también nosotros, en medio de esta situación tan diferente de lo normal, tener iglesia en casa, podemos decir que es muy posible que la palabra de Dios también redunda, que también hay progreso y que muchos van a conocer. Por otro lado, en el contexto de Filipenses, el capítulo 2, se dice normalmente que el capítulo 2 de Filipenses es el capítulo misionero, que ese es el formato y el mandato, el patrón, el modelo para un misionero, seguir todo lo que está estipulado en el capítulo 2 de Filipenses. Porque es en el capítulo 2, especialmente al comienzo, donde Pablo dice que tenemos que tener la mente de Cristo, que tenemos que seguir el ejemplo de Cristo Jesús, hacer todo sin buscar el propio bien, sino pensar en los demás, ser servicial en esto. Entonces, y luego Pablo habla del ejemplo de Cristo, que no se aferró a ser igual a Cristo, sino que se despojó, que se hizo siervo, fue obediente hasta la muerte, se hizo hombre. Y por de tal manera Dios lo levantó y lo exaltó, para que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, tomando el ejemplo de Cristo, ahora Pablo comienza a relatar de cómo podemos ser luminares en este mundo. Pero antes de entrar ya en el bosquejo, en el mensaje, oremos, pidámosle a Dios que nos ayude a entender su palabra. Señor, pedimos que tu palabra redunda, que haya progreso en todo, no solamente en nuestra propia vida, en nuestra casa, en la iglesia, sino por donde tú quieras que esta palabra corra. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, bendice a los que me están escuchando en su casa, bendice a la Iglesia Vida Eterna, y que seas
tú, Señor, exaltado, que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que tú eres el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, aquí vamos a leer la porción de Filipenses, el capítulo 2, comenzando del versículo 12 y vamos a leer hasta el versículo 18. Permítame, se los leo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. Dice así la palabra del Señor para nosotros. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es en quien vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, aquí en esta porción quiero resaltar tres cosas, características de ser luminares, de ser lo que Dios quiere que brillamos para Él en este mundo de esta generación maligna y perversa. El primer punto que veo importante es hacer la voluntad de Dios. Miremos el versículo 12 y 13. Que ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra salvación se logra con temor y temblor. Hay esa parte de la salvación, sí, Cristo nos justifica, pero nosotros tenemos que seguir trabajando y con humildad, con servicio, con obediencia, con mansedumbre, tenemos que trabajar, ocuparnos en nuestra salvación. No tenemos nada fijo, no tenemos nada garantizado, así que el Señor nos ayude a poder seguir trabajando día tras día, ocuparnos en esa salvación. Ahora, una de las cosas interesantes que menciona Pablo aquí en el versículo 13, porque esa ocupación de hacer la voluntad de Dios, dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Es interesante que son las dos cosas importantes en poder lograr un objetivo, el querer hacerlo y luego el poder hacerlo. Se necesita tanto el querer como el hacer. Yo estuve en un curso de sobrevivencia con un pastor que había tenido capacitación militar antes y estábamos ahí hablando de qué ocurriría si estaríamos a la intemperie en la selva y qué vamos a hacer para cuidarnos. Y la primera pregunta que hizo es, ¿qué es lo más importante que debemos tener en cuenta para poder sobrevivir? Y nosotros, creyéndonos ser expertos, dijimos, no, hay que tener leña, hay que tener fuego, hay que tener agua, hay que tener alimento, hay que tener refugio, un cambuche o algo donde refugiarse. Y él dijo, ninguno de esos. Lo más importante es el querer mantenerse vivo.
Y entonces uno piensa que esto de hacer la voluntad de Dios tiene que haber un querer. Es importante desarrollar eso. Ahora, hablemos de tiempos de cuarentena y uno piensa, ay, cómo no tengo que salir, cómo no tengo que hacer nada. No importa si vamos a tender la cama o no, no importa si lavamos la loza o no, no importa si nos bañamos. Y vienen todas estas cosas donde un despreocupación por la situación de vivienda y el aseo de la casa y el aseo personal. Y cuando uno pierde esa motivación de querer lograr eso, cuando uno no quiere hacer eso, uno dice, ¿para qué? No importa. Y entonces uno se da cuenta que muchas veces la motivación que se necesita es, bueno, hagamos las cosas bien, limpiemos bien la casa, hagamos el aseo, cumplamos con las cosas básicas, y verá que ahí entonces empieza a haber una motivación para poder hacer otros logros. Y entonces aún el teletrabajo se requiere motivación. Y entonces que el Señor nos ayude. Y aquí nos dice la palabra que Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces tenemos todo el derecho de pedirle a Dios que nos ayude en medio de estas circunstancias. Señor, deme el querer. Ayúdame a poder hacer tu voluntad. Y es una buena voluntad. Dios no está buscando el mal nuestro. Dios usa diferentes cosas para bien. Entonces confiemos de que su buena voluntad se va a cumplir en nosotros. Pero otro aspecto importante aquí está en el versículo 14. El problema es que todos conocemos estos versículos. Y entonces cuando uno dice hacer todo sin murmuración y contienda, uno dice, ay pastor, ¿usted por qué va a dañar el mensaje diciendo estas cosas? Dios mío. Y uno dice, ay, ojalá uno pudiera evitar estas cosas, porque ahí sí uno está tocando algo muy personal nuestro. Y entonces, sí, para poder ser luminares, tenemos que seguir el consejo de la palabra. Hagamos todo sin murmuración ni contienda. Nuestra integridad tiene que ser genuina, tiene que ser intachable, porque así entonces somos irreprensibles, dice Pablo ahí en el versículo 15. Lo que pasa es que ahora nosotros, confinados en casa, sale cosas a flote que nunca antes hubiéramos pensado ni imaginado. Me perdonen un chiste malo, pero aquí dice esta frase que, claro, todos lo han compartido por WhatsApp, ¿sí? El hombre está pasando por el momento más complicado de toda su historia. Son los días más difíciles de su vida. Pues el gobierno no quiere que trabaje, su esposa no la quiere en casa y la policía no lo quiere en la calle. ¿Y ahora uno qué hace? Chiste malo, perdón. Pero se viene a escuchar. Escuchamos un devocional esta semana pasada, el misionero que nos compartió de que uno de los resultados del confinamiento y la cuarentena en China, en Wuhan, era que se disparó el índice de divorcio, que la gente se dio cuenta de que ya no querían vivir juntos, porque estando juntos es cuando sale a flote todas estas cosas que tenemos guardadas. Y yo creo que Dios nos está puliendo. Yo estoy hablando personalmente de que Dios está tratando con mi corazón, con mi carácter, en cuestión, como no tengo todos los planes y no puedo hacer lo que yo pensaba hacer, entonces, ¿y ahora qué hacemos? Queremos hacer la voluntad de Dios y lo queremos hacer sin murmuraciones ni contiendas. Que el Señor nos ayude a ser mansos, de poder sobrellevar las circunstancias y así cumplir su voluntad y hacerlo de una manera digna de Él. Porque si nosotros hacemos todo sin murmuración ni contienda,
Entonces, mire lo que dice el versículo 15. Para que seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Todos se quieren quejar. Todos quieren mencionar sus razones por qué no quieren obedecer la cuarentena o necesidad de trabajar y todo eso. Y el Señor nos está tratando de decirle, quédense en casa, cumplen con los requisitos establecidos, pero aún así, en medio de esa crisis y los problemas, es cuando Dios nos puede manifestar su gracia y poder para buscar maneras creativas y buscar una manera de salir adelante. Que el Señor nos muestre, que el Señor nos ayude en medio de esta situación en la que estamos viviendo actualmente. Pero luego también tenemos la tercera parte de ser estos luminares en el mundo, y es en el versículo 16. Asidos de la palabra de vida. Asidos. Se habla de la famosa Ilíada y Odiseo en sus aventuras en el mar, cuando tuvo que pasar por una tormenta y las sirenas y que tenían que escuchar, dijo, amárrenme, hay que totalmente estar agarrado del mastil del barco en medio de la tormenta. Y entonces varios autores han usado esa frase de hablar de ser asidos, se asió al mastil durante la tormenta. Nosotros, como iglesia, como seguidores de Cristo Jesús, tenemos que asirnos a la palabra de Dios. Mi esposa y yo hemos tenido la oportunidad en nuestro conjunto. Hay un sendero pequeño y una canchita de básquetbol, microfútbol, donde hacemos ahí ejercicio, caminamos un ratico. Y un día la semana pasada vi a una chicharra de mayo, aquí le dicen. Es un escarabajo rinoceronte que tiene un cuerno así, cafecito, como el tamaño de 2 pulgares, es grandecito y siempre sale, aquí en esta región sale en el mes de mayo. Y vuela, pero no vuela mucho porque es muy pesado. Pero sí, la característica más conocida de la chicharra de mayo es que esa se agarra de lo que sea. Tiene 4 patas, pero las 2 patas grandes tiene para agarrarse a las ramas, a lo que sea. Y en este caso, esa chicharra estaba asida de la cerca, así las 6 patas estaba, pero vuelta totalmente aferrada ahí a la cerca y descansando. Y yo dije, wow, qué ejemplo tan importante. En medio de la tormenta en que estemos viviendo en este momento, aférrase a la palabra de Dios. Dice Pablo que es palabra de vida, es palabra que nos da aliento, es palabra que nos da ánimo, es palabra que nos da consuelo, es palabra que nos da gozo, es palabra que nos da paz. Y usted y yo podemos hablar de muchas veces en nuestra vida cuando hemos ido a la palabra de Dios y Dios ha hablado a nuestro corazón, Dios nos ha corregido, Dios nos ha instruido, Dios nos ha redarguido, Dios nos ha animado, nos ha alimentado a través de su palabra. Yo he disfrutado escuchar palabra en estos tiempos tan difíciles. Yo he sido animado al escuchar la palabra. Por ejemplo, nuestro jefe compartió un devocional lindo que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, fue a la medianoche que estaban cantando y adorando a Dios. Y él dijo, es que Dios viene a la medianoche. Dios da respuesta a la medianoche. No hay que esperar el amanecer. Dios trabaja en nosotros en la medianoche. Uy, eso animó mucho mi corazón. Pero en vez de buscar
pautas de psicólogos y pautas de consejeros y todo eso, busquemos la palabra de Dios, aferrámonos a la palabra de Dios. Entonces, si hacemos la buena voluntad de Dios, si hacemos todo sin murmuración ni contienda, y si estamos asidos de la palabra de Dios, vamos a ser estos luminares que ahorita Cali necesita, Colombia necesita, que el mundo necesita. Nuestra familia y sociedad necesita ejemplos positivos de solidaridad y de ayuda, de amor, de gozo y paz. Nosotros, como seguidores e imitadores de Cristo Jesús, podemos ser esos luminares en este tiempo. Permítame orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Cristo, por el ejemplo de Pablo. Pedimos, oh Dios, que seas tú obrando en nuestra vida. Al que necesita ayuda y consejo y vida, Señor, en este momento puedas acercarte, mostrar tu gloria y tu gracia en ese hogar, en esa casa, Señor. Bendice tu pueblo, bendice la Iglesia Vida Eterna y glorifícate, Señor, en todo lo que se hace. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Dios los bendiga. Nuestra celebración no se ha terminado, así que más bien reúnete con alguien de tu casa. Si ya viste la prédica, que fue una bendición total con nuestro invitado y aprendimos muchas cosas interesantes, reúnete con alguien más para continuar la celebración. Si tienes pequeños, reúnete con ellos. Los niños son parte de lo que hacemos, así que tenemos algo especial para ellos. Recuerda que hacemos IVA en casa para los más grandes y niños IVA en casa para los más pequeños. Somos luminares donde quiera que estemos. Así que si estás en el trabajo, si estás aquí en la casa, si estás en algún otro lugar, tienes que dar luz donde estés. Dios nos pide que no solamente que tengamos el deseo de hacerlo, sino que lo podamos hacer, que tengamos buena relación con los demás y también que podamos siempre estar pegados y aferrados en la palabra de Dios, que va a ser nuestra guía. Así que no se te olvide, luminares donde quiera que estemos. Que Dios nos bendiga. Manos, Señor.
hacer.